Gracias, Antonio. No, ¿Qué de tal? nada. Bien, bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar. A compartir las ideas de esta extraordinaria mujer que nos dejó en el libro Historia del Peronismo una serie de ideas que por lo menos uno entiende que se refieren al modelo de militante que deberíamos nosotros ser, imitándola desde ya, imitándola, pero recordando siempre en cada uno de nuestros encuentros que hacemos esto, en amor a nuestro pueblo y porque estamos convencidos que el proyecto político peronista, que tiene como finalidad suprema que todos y todas los argentinos y particularmente los peronistas trabajemos única y exclusivamente en el orden político por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, siempre, siempre con la armonía, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y uno entiende que Evita, por lo menos en este curso que dio ella y que después se le dio por título Historia del Peronismo, entiendo yo que tenemos en ella un ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, este, un ejemplo de militante en última instancia. Y en este capítulo segundo, ella nos habla o lleva por título La historia y los grandes hombres, así como el título de Historia del Peronismo. Creo yo que en vez de historia, como la entendemos habitualmente, la narración de hechos, es la expresión de su experiencia militante, de su experiencia política. Y acá creo yo que nos va a transmitir lo que ella fue viendo en su militancia desde que conoció a Perón y después en el análisis que hizo ella de esa realidad que vivió con Perón, con peronismo y con sus tres amores, ¿no? Perón, el pueblo y la patria, ¿no? Y empieza ella hablándonos de la tercera posición. Yo el otro día les decía que la tercera posición la entendía como la tercera posición en Evita, ¿no? En el primer capítulo, como sus tres amores, ¿no? O sea, Perón y el pueblo, y además la cultura del pueblo en el cual tanto Perón como nuestro pueblo pudieron encontrarse, diríamos. O lo que otros llaman lo orgánico de un pueblo, o sea, ese sustrato que cada pueblo tiene como tal, con sus cualidades y sus defectos, pero que seguramente el pueblo argentino eh, tuvo la capacidad de recibir a un hombre con los quilates de Perón, ¿no? Pero acá nos explica Evita otra cosa. Dice, en la primera clase, para demostrar que la historia universal no es más que la suma de dos historias, la de los grandes hombres y la de las grandes masas, eh,
hablando de los liberales y de los colectivistas. O sea, recordemos siempre que cuando en el primer peronismo se habla de colectivismo, se habla de el nazismo, el fascismo y el comunismo, ¿no? Y cuando se habla de los individualistas, se habla de lo que fueron siempre los liberales, hoy neoliberales y ahora libertarios, que fueron siempre lo mismo. Entonces, dijimos que los individualistas creen que la historia la realizan solamente los grandes hombres y que los colectivistas prescinden de los grandes hombres y creen en las grandes masas. Creo que es verdad esto también, ¿no? O sea, es parte de la historia. Pero nosotros, más allá de la interpretación de Vita, por supuesto, pero nosotros tenemos una tercera posición y es por eso que yo dije en mi primera clase que nosotros aceptábamos a los grandes hombres y a las grandes masas para los que pueden ser unidos, los constructores de la felicidad y de la prosperidad humana. Siempre el peronismo, y acá Evita lo plantea de nuevo, ¿no? Siempre la integración, siempre la tercera posición, siempre la armonía de lo individual con lo colectivo, que lo expresa una vez más acá Vita, relacionándolos con la historia, ¿no? Y con los constructores de la historia. Y yo creo que a partir de acá ella nos narra lo que vivió, diríamos, y el análisis que ella hace de las personas con las que se encontró en el transcurso de su experiencia política. Y vamos a ver, ella habla de hombres comunes, hombres superiores y hombres extraordinarios. Dice, en la clase de hoy vamos a analizar cómo se ha escrito la parte de la historia correspondiente a los grandes hombres. Existen indudablemente desde el punto de vista de su relación con la historia varias clases de hombres, comunes o mediocres, hombres superiores y hombres extraordinarios. En esta clasificación no tiene nada que ver, para ella por lo menos, ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Y vamos a ver en qué medida, o sea, cuál es la medida de Evita para establecer esos hombres mediocres, superiores y extraordinarios. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos, si lo sabrá. Y existen hombres superiores entre los humildes, desde ya. Humildes obreros lo han comprendido a Perón como no lo han comprendido los que se creían cultos. ¿Perdón? No sé, ¿con qué profesora tenés? Y no sé cuál usar. Traten de mutearse, porque si no nos interrumpimos. Si tienen alguna pregunta, desde ya adelante. Pero si no, traten de... Antonio, perdón. No, está bien. Traten de mutearse así. Humildes obreros lo han comprendido a Perón como lo han comprendido los que se creían, no lo han comprendido los que se creían cultos. Y con eso han demostrado los obreros, los hombres humildes de nuestra patria, que eran hombres superiores. ¿Cuál es el criterio con el que Evita? Esto no sucede por primera vez en el mundo. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes, yo pondría entre comillas, para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos, como pone acá el caso de Colón, un humilde pescador frente a los sabios de la corte española. El caso de Cristo, a quien los escribas y sacerdotes
de aquella época negaron y mataron, y en cambio humildes pescadores lo hicieron conocer por todo el mundo y además lo apoyaron. Buen ejemplo, ¿eh? Muy lindo ejemplo de la historia, ¿no? No puedo resistir la tentación de analizar un poco este tema de comparación de los hombres mediocres y comunes con los hombres superiores, sobre todo porque yo aspiro a que cada peronista sea un hombre superior. Acá, cuando yo le decía que nuestro ejemplo de militante creo que nos pone una vara muy alta, ¿no? Deberíamos ser, y vamos a ver qué entiende ella por hombre superior. No digo que alcance a ser genial, porque los genios no nacen todos los días ni en todos los siglos, pero sí ambiciono a que lleguen a ser hombres superiores. Nosotros, por sobre todo, tenemos al genio. Siempre, miren qué valoración hacía el general Perón, ¿no? Los peronistas contamos con los hombres y al decir los hombres incluyo también a las mujeres superiores. Contamos con hombres superiores. Y el pueblo argentino, como todos los pueblos, por desgracia, tiene también sus hombres mediocres. Hombres mediocres y hombres superiores que hoy vamos a comparar más profundamente. Se entiende, vuelvo a decir, que al hablar del hombre me refiero también a la mujer. En un feminismo, en aquella época, no había la característica que tiene hoy de separar. Cuando se decía hombre siempre se entendía en términos genéricos, el hombre y la mujer, y Evita, para que no se confunda, lo aclaraba cada vez que podía. Y acá empieza a indicarnos más o menos lo que ella entiende por cada uno de ellos. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos. Los superiores, en los que deberíamos estar los peronistas, buscan siempre nuevos caminos. Mirá si tendremos que buscar ahora nuevos caminos, ¿no? A los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas. A los superiores les gusta crear, como plantea Perón también, que debería ser todo conductor, ¿no? Los mediocres se conforman con un éxito. Los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que crea cuadros. El primero es un hombre mediocre, el segundo es un hombre superior. Por eso el creador se lo define con el título de artista, como dice Perón también en Conducción Política, hablando de los conductores, ¿no? Y acá entramos en un tema importante. El mediocre no concibe el fanatismo. Los mediocres son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo. Para ellos el fanatismo es una cosa inconcebible. Toda nueva idea es exagerada. El hombre superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Como fue ella, ¿no? Fanática, como aparece en cada una, casi en cada uno de los párrafos. Fanática por su causa, por nuestra causa, ¿va? La causa de nuestro pueblo. Para un hombre superior, una idea nueva puede ser un descubrimiento de algo grande, por ejemplo, un nuevo mundo, como el mundo que descubrió Colón, un hombre de origen tan sencillo. Un hombre común y mediocre nunca profundiza una cosa y menos ama.
El amor para él es una ridiculez y una exageración. En cambio, un hombre superior que propone que seamos los peronistas, un hombre superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio por nuestro pueblo, ¿no? Por nuestro pueblo. Muchas veces cuando los hombres aman hasta el sacrificio son heroicos. Yo, al ver que hombres humildes de la patria quieren tanto a Perón y hacen sacrificios tan grandes, pienso que estamos seguros porque la bandera del pueblo, sea la de Perón, la de los descamisados, está en manos superiores. Y creo que acá que describe más o menos también la realidad de ayer, de hoy y de siempre también, ¿no? Hablando de la cobardía de los mediocres. Es por eso que nosotros debemos hacer una diferencia muy grande entre el mediocre y el superior. No porque un hombre tenga mucho estudio ha de ser superior. Claro que sí. Hay que hacer mucha diferencia entre los de gran cultura que creen que lo saben todo, porque algunos tienen también la soberbia del ignorante, que es la más peligrosa de todos. Los mediocres nunca quieren comprometerse, y de eso nosotros conocemos a muchos. Son cobardes, nunca se juegan por una causa ni por nadie. O como dice Perón en Conducción Política, ¿no? Jugarse todo a una carta, ¿no? A un proyecto, a un ideal. Dirigentes políticos de las horas buenas y aprovechadores cuando el río está revuelto. Funcionarios de esos que, por ejemplo, que usan el distintivo solamente cuando van a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se ve que conocía bien el paño de compañera. No alcanzan a ser Judas, pero son repudiables como Pilato. Yo prefiero el enemigo de ser de frente a un tibio. Qué importante esto, qué hermoso ejemplo y propuesta para todos, ¿no? Será porque los tibios me repugnan, y voy a decir aquí algo que está en las Escrituras: los tibios me dan náuseas. Yo admiro más bien a los hombres enemigos, pero valientes. Hay que tener mucho cuidado con los Pilatos dentro de nuestra causa. Se ve que los había sufrido. Dante ubicó a los mediocres, a los que no quisieron comprometerse ni con el bien ni con el mal, junto a los ángeles que no fueron ni fieles ni creyentes, pues se dice que una vez los ángeles en el cielo se pelearon. Unos estuvieron a favor de Dios y otros en contra. Entonces, Dios a los que estuvieron a favor los mandó a la gloria y a los otros al infierno. Pero hubo un grupo de ángeles de esos que abundan tanto entre los hombres que no se comprometió, observadores. Entonces Dios no los quiso poner en la gloria, ni tampoco en el infierno, los puso en la puerta del infierno. Entonces en la Divina Comedia dice Dante a Virgilio, que lo conduce, mira y pasa, como diciéndole, no vale la pena detenerse ante los que no los quisieron ni en el cielo, ni tampoco lo aceptaron en el infierno. El eterno castigo de los mediocres es el desprecio. Nosotros, además del desprecio, debemos ignorarlos. A los mediocres los mata el anonimato. Los mediocres, dice Helio en su libro El hombre, son los enemigos más fuertes y más poderosos de todo hombre de genio. Carecen de entusiasmo, de fe, de esperanza y, como es lógico, de ideales. Son los que
se reían de los sueños de Perón, los que lo creyeron loco o visionario. Perón lo dice también en Conducción Política. Los hombres superiores creen en la belleza, en el amor, en la grandeza, creen en todo lo extraordinario y por eso creyeron en Perón. Porque cada día que pasa nosotros nos damos cuenta de la estatura del general Perón. Y acá empieza a describirlo, ¿no? O por lo menos a expresar la admiración que ella siente por su marido y por el conductor de nuestro pueblo, ¿no? El general Perón es de esos hombres extraordinarios que polarizan la historia universal. Nosotros nos damos cuenta que tiene todo lo bueno de los grandes hombres y que no tiene nada de lo malo de los grandes hombres. Es por eso que los hombres humildes de nuestra patria fueron superiores porque vieron a Perón y creyeron en él. Por eso el general Perón, con muy pocas palabras, ha calificado a esos hombres superiores, a esos hombres humildes de nuestro pueblo, diciendo que lo mejor que tenemos es el pueblo. Qué gran verdad también. El pueblo, no la masa, ¿eh? El pueblo, con conciencia social, con organización social y con personalidad social, como veremos en el próximo capítulo. ¿Y qué son para Evita los hombres extraordinarios? Forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, los héroes, los filósofos, y están también los grandes conductores de pueblos. A nosotros nos interesa sobre todo y muy especialmente los filósofos y los conductores. Los filósofos son los que han pensado en mejorar la vida del hombre sobre la tierra. ¿Qué relación siempre establece ella con la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Como finalidad suprema nuestra? Pero tenemos en cierto modo una filosofía de la vida nueva, ya que por filosofía nosotros entendemos una manera de encarar la vida. Simple, práctica, profundamente cristiana y profundamente humanista, ¿no? Y algunos hombres extraordinarios se han creído y han enseñado a la humanidad cómo se puede vivir y de una manera mejor. Estos hombres extraordinarios son los filósofos. Cuando los filósofos han tratado no solo el problema personal, individual del hombre, sino todos los problemas sociales del Estado, la autoridad, la sociedad, el bien común, etc., entonces a este tipo de hombres extraordinarios la filosofía los llama filósofos políticos. En esto, lo que ha hecho el general Perón con nosotros, tomó el país, hablando del pueblo argentino, no creía poder encontrarse a sí mismo, no como título. En esto, lo que ha hecho el general Perón con nosotros, es esto lo que ha hecho el general Perón con nosotros. Tomó el país en un momento en que los argentinos habíamos perdido la esperanza, como pasa hoy en muchos ámbitos. En un momento en que los argentinos habíamos llegado a adoptar ciertos sistemas de vida porque los creíamos buenos e inmejorables. Tiempos, por ejemplo, en que los argentinos, cuando íbamos a comprar artículos made in England, estábamos mucho más contentos que cuando decía industria argentina. Sí, lo sabremos esto, ¿no? Pero llegó un momento en que el pueblo había perdido la esperanza de encontrarse a sí mismo y llegó un momento en que las fuerzas del trabajo, los obreros de nuestra patria, habían también perdido la esperanza en un futuro mejor. Llegó un momento en que en el país sus fuerzas morales, materiales y culturales se estaban perdiendo
en una noche que no tenía aurora. Pero según Evita Perón, logró la recuperación, si la habrá logrado. Y todavía estamos nosotros estudiando o viendo la forma de conocer mejor su pensamiento para ver si podemos repetir la historia. Porque estamos igual o peor que cuando agarró Perón la cosa. En ese momento llegó el general Perón. En esa noche llegó el general Perón. Y con una voluntad extraordinaria, con una clarividencia extraordinaria y con un profundo amor a su patria y a su pueblo, con un profundo amor a su patria y a su pueblo, fue abriendo la selva y señalando el camino por el que el pueblo argentino lo iba a seguir para encontrarse con este venturoso día que estamos viviendo todos los argentinos y argentinas y que tenemos que consolidar y legar a los argentinos del mañana. La propuesta de Evita, ¿no? Para eso no solo hay que gritar viva Perón, para eso hay que comprenderlo, para eso hay que profundizarlo, yo diría también estudiarlo, y para eso hay que amar profundamente a la patria como Perón y Evita, y a las fuerzas del trabajo, que es lo mismo que amarlo a Perón. Y acá un tema realmente importante y realmente que hoy tiene particular relevancia, me parece a mí por lo menos, ante los cipayos y vendepatria que tenemos en el gobierno, cuyo único objetivo es robar lo más posible en el menor tiempo posible, en un materialismo criminal, donde el hombre, la mujer, el ser humano no cuenta absolutamente para nada, donde lo espiritual no tiene ningún lugar. Evita nos dice que el peronismo no es materialista y sí es espiritualista. Hablando del pretendido materialismo del movimiento, nos dice ella, se ha dicho mucho de nuestro movimiento que es materialista. No, yo no recuerdo bien. Pero bueno. Se ve que en aquella época una de las tantas cosas que se decía del peronismo era eso. Nada es más falso. ¿O es que nuestros enemigos son tan cobardes que no quieren, tal vez por vergüenza, y en esto tienen razón, ver que tenían sumergido a nuestro pueblo por una explotación que además de vergonzosa no era digna de los argentinos, porque no solo la habían explotado materialmente, sino espiritualmente, como creo que nos está pasando ahora, ya que no les permitieron descubrir sus propios valores y sus propias posibilidades, degradándonos. No son capaces de reconocer que en 50 años, por no decir un siglo, habían sumergido a nuestro pueblo. Que el general Perón como conductor, como patriota y sobre todo como argentino y como hombre que ama profundamente al hombre, no ha solucionado un problema apremiante como era el problema integral de la familia y que ahora permanentemente la vienen atacando desde hace tantísimos años en la República Argentina, ¿no? Por eso el hombre, el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tomó para sí la ardua tarea de resistir tal vez a los poderosos, no tanto por su doctrina, sino porque les tocó un poco en sus intereses, les tocó el bolsillo, que es la víscera que más les duele. Además, les hizo sentir que en nuestra patria debían tratar a todos los argentinos con la dignidad que merecen por el solo hecho de llevar el egregio apellido de argentino. Este es el espíritu del que hablo, o que me parece a mí por lo menos que deberíamos recoger de Evita, ¿no? Algunos
putean directamente diciendo que somos una M, una cosa. Miren el pensamiento que tenía. El egregio apellido de argentino. Orgulloso de ser tal. Es por eso que se atreven a decir todavía que nuestro movimiento es materialista. Y ustedes, hombres y mujeres humildes pero superiores, saben que nuestro movimiento es eminentemente espiritual, por lo menos el pensamiento de Perón y la propuesta de Perón es eminentemente espiritual, porque se basa en la moral y exalta los valores morales del individuo y está por sobre la materia, aunque por ahí a veces no estemos a la altura. Esa es la propuesta. Y acá Evita hace una relación de Perón con los grandes hombres de la historia y cómo Perón, según ella, fue sacando de esos grandes hombres de la historia sus ideas y sus propuestas, ¿no? Todos ellos no son más que jefes de ruta de la humanidad, jefes de ruta que algunas veces equivocaron el camino, pero que por sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina y esta realidad magnífica que nos da Perón. Fueron creadores y no fueron de un grupo numeroso que les gusta andar sobre las cosas hechas. Fueron del grupo pequeño de los que les gusta crear. Y ahí empieza un tema importantísimo, por lo menos en el peronismo, ¿no? La relación entre el peronismo y el cristianismo. Y para tomar un poco la doctrina religiosa, vamos a tomar la doctrina cristiana y el peronismo, pero sin pretender yo hacer aquí una comparación que escapa a mi intención. Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva, que fue anunciada al mundo hace 2000 años y que muchos hombres han muerto por ella, pero quizá aún no ha sido realizada por los hombres. Mira vos, Perón en su último propuesta política del modelo argentino para Proyecto Nacional, dice esto mismo que no recuerdo exactamente la frase, pero Perón habla del cristianismo como una propuesta religiosa que no ha tenido hasta el presente una realización política. Y lo que pretende el justicialismo es la realización política de una propuesta espiritual que hizo el cristianismo hace 2000 años. Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así comprenderían y veríamos más claro muchos puntos que a veces no comprendemos. No está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y de Perón. Por lo menos yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero debemos recordar algo que dijo Perón no hace mucho y fue esto. Nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él al hombre. Amamos a Cristo no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Que Perón dirá después, no después, sino permanentemente, que el amor que ha tomado seguramente del ejemplo de Cristo es lo único que construye y es lo único que deberíamos. Y creo yo que es lo que Evita, lo que hay en el fondo de todo esto que nos está diciendo Evita, hablando de lo espiritual, de los valores, de Perón mismo como ejemplo de esa espiritualidad y de esos valores, ¿no? Y de esa consideración del hombre por su dignidad, etcétera, etcétera. Yo pienso que si hay un hombre que ama a los hombres,
Si hay un hombre humilde, generoso y extraordinario dentro de su sencillez, ese es el general Perón, porque Perón no solo es grande por su independencia económica, no solo es grande por su justicia social y por lo bien alto que mantiene su soberanía, no declamada como antes, cuando la entregaban por 4 monedas al mejor postor, sino una soberanía que se mantiene en los hechos. Perón no es grande solamente por eso, ni por haber creado su gran doctrina. Perón es grande también por sus pequeños detalles. Yo lo oí decir no hace mucho a un ministro amigo en un comentario que me hizo hablando conmigo porque conversamos muy a menudo. ¿Y sobre qué otra cosa se puede hablar conmigo que no sea de general? Cuando a mí me llamaron para ser ministro de Perón, tuve un poco de miedo. Lo había idealizado mucho a Perón y pensé que si no sería cierto eso que decía Napoleón, de que ningún hombre es grande para su ayuda de cámara. Después de un año, tengo que decir que Perón es tan grande que lo es también para su ayuda de cámara. Y nosotros los ministros, ¿qué somos sino ayuda de cámara de Perón? Somos tan pequeños al lado de su grandeza que yo puedo afirmar que Perón ha superado lo que no ha superado ningún gran hombre. Es que Perón es humilde hasta en sus pequeños detalles. Ahora, acá nos explica un poco también qué tipo de cristianismo está, que decía Perón también, ¿no? O sea, y sobre todo cuando la iglesia, a partir del 53 más o menos, cuando el Vaticano se decidió por la conformación de la democracia cristiana en Europa, muchos curas y cristianos, y además los que hicieron la revolución fusiladora, ponían Cristo vence, ¿no? ¿De qué cristianismo habla el peronismo? Pero volviendo al cristianismo, nosotros los peronistas concebimos el cristianismo práctico y no teórico, claro, del amor al prójimo, el de la justicia social y de la ayuda social, el de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que cada uno pueda realizarse a sí mismo. Por eso nosotros hemos creado una doctrina que es práctica y no solamente teórica. Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doctrina de Perón, ¿cómo no va a ser maravillosa si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? ¿Y en qué reside? En realizarla como Dios la quiso. Y en eso reside su grandeza, realizarla con los humildes y entre los humildes. Una verdad grande como el mundo. Una verdad grande como el mundo. Y acá habla del escándalo que en aquella época ofrecía la palabra justicialismo para algunos, pero vamos a mi juicio, el carnaval no tiene más que 3 días al año y por lo tanto es necesario que nos quitemos la careta y que miremos bien la realidad, no cerrando los ojos a ella y que la veamos con los ojos con los que veía Perón, con los ojos del amor, de la solidaridad y de la fraternidad práctica realizada en el hombre, en la mujer concreto, que es lo único que puede construir una humanidad feliz. Para eso es necesario que no repitamos la sangrienta payasada que le han hecho los defensores del pueblo a los trabajadores. Por ejemplo, durante 30 años se han erigido en defensores de ellos y han estado siguiendo a un capitalismo cruento, sin patria ni bandera. Y cuando una mujer de América levanta la voz
para decir la palabra justicialista, se escandalizan como si hubieran pronunciado la peor de las ofensas que se puede decir. Y acá habla de ella misma, ¿no? Yo soy una mujer idealista, si lo será. Qué ejemplo en esto Evita, ¿no? He abrazado con amor, la causa del pueblo, y en eso tengo que dar gracias a Perón y a Dios por haberme iluminado bastante joven como para poder ofrecer una vida posiblemente larga, quería ella, al servicio de la causa del pueblo, que por ser la causa del hombre es una causa superior. Como mujer idealista y joven, entonces, no podía aceptar y me daba náuseas, como decía Cristo, con hombres tibios pero cobardes que no sostuvieran con la sinceridad y con la honradez y con el espíritu de sacrificio que hay que sostener la verdadera bandera, que es la de la felicidad de nuestro pueblo y la de la seguridad mundial. Es por eso que cada vez que trato más a los hombres, amo más a Perón. Me refiero a los hombres que se erigen en dirigentes y que son falsos apóstoles, que lo único que quieren es llegar para después llegar y traicionar. Por eso cuando veo en este mundo de sombras y de egoísmo que se levanta la voz justicialista de nuestro peronismo, me acuerdo siempre de aquello que dijo León Bloy: Napoleón es el rostro de Dios en las tinieblas. Acepto para nosotros esta frase por lo que significa, y plagiando un poco a León Bloy, digo que para nosotros, y con mucha justicia y gran certeza, Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo en la oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad. Y acá un tema que yo lo veo permanentemente en ella, la valoración de Evita por el justicialismo, por la doctrina peronista, por Perón mismo, no solo para el pueblo argentino, sino para el universo. Perón es bandera de la humanidad, dice. Perón no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece. Lo dice particularmente en el último capítulo. Pero es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. No hay mejor propuesta para ningún pueblo de la tierra que trabajar todos y todas por la felicidad de cada uno de sus integrantes. Yo ya he podido comprobar cómo nos envidian muchos porque tenemos a Perón, cómo nos quieren otros por lo mismo y cómo disfrutan otros pensando que hay muchos malos argentinos y creyendo que los malos argentinos serán más que los buenos y que lo dejarán pasar a Perón para poder cumplir ellos su política de imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Se cumplió, Evita. Qué profecía, ¿no? Somos argentinos gracias a Perón. Somos argentinos gracias a Perón, por lo menos con dignidad. O por lo menos con la posibilidad de defender nuestra dignidad. Por eso en esta Argentina, en que los argentinos nos sentimos orgullosos, no como antes, por una cuestión de novelería, porque no éramos argentinos con dignidad, hoy somos argentinos en toda la extensión de la palabra. Somos los argentinos que soñaron los patriotas de ayer. Somos los argentinos ya reivindicados, a quienes ha colocado en el sitio de privilegio el genio, el creador, el conductor, el guía, el general Perón.
es lo que vivieron la generación de los dos primeros gobiernos de Perón, y que después les costó muchísimos años poder destruir, y ahora queda, lamentablemente ya queda muy, muy poco de todas las conquistas que Perón había hecho para el conjunto del pueblo, que mediante las privatizaciones, o sea, empresas, bienes, materiales y espirituales que antes estaban al servicio del conjunto del pueblo, hoy están privatizadas y están al servicio de, de personas, de instituciones, de consorcios nacionales y la mayoría internacionales. 492 empresas nacionales, provinciales y municipales se privatizaron en los 90 y ahora están privatizando lo poco que queda. Con estas incursiones por la filosofía universal de la historia y con las comparaciones doctrinarias con nuestra doctrina y con nuestro líder, el general Perón, he querido que ustedes lo comprendan mejor a Perón. Yo no puedo descubrirles a Perón porque, como bien dije hace poco, si un poeta quisiera cantarle al sol o un pintor pintarle, yo los consideraría locos. Al sol no se puede cantarle ni pintarlo, hay que salir a verlo y aún viéndolo uno se deslumbra. Yo los invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que lo conozcan profundamente, se deslumbrarán, pero cada día lo amarán más entrañablemente y rogarán a Dios para que podamos obtener de este hombre extraordinario el mayor provecho posible para el bienestar y el engrandecimiento de nuestra patria y de su pueblo. Siempre en Perón y Evita, la patria y el pueblo, siempre el conjunto, siempre la propuesta al conjunto del pueblo argentino. Y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, como ya ha sucedido, no se habrá alejado jamás del corazón de los argentinos, porque nos habrá dejado su obra y nos acompañará siempre su presencia superior. Es lo que humildemente uno pretende hacer con estos encuentros, proponiendo a todos los compañeros y compañeras a los que uno pueda llegar, esto que dice Evita, yo los invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que lo conozcamos, a que lo estudiemos, a través del plan de la Escuela Superior Peronista, a que formemos una escuela en cada uno de los ámbitos, con la humildad que corresponde, como lo estamos haciendo. Si no sabemos, leemos como estamos haciendo ahora, de manera de no de decir lo que a nosotros nos parece, sino para volver, como creo o creemos muchos, que deberíamos volver al pensamiento original de Perón y Evita, no a lo que se nos ocurre que dijeron Perón y Evita. Y en eso estamos con esta extraordinaria mujer, ¿no? La verdad que después de estar a la altura de esta mujer resulta difícil y hacer comentarios, no sé, por lo menos a mí me parece. A mí me resulta difícil. Pero sí me parece importante recalcar, ¿no? Yo creo que en el fondo de todo esto hay un amor profundo a Perón, a nuestro pueblo, y una entrega particular, diríamos, al proyecto político que encarnó Perón, pero que ella lo puso en práctica con todos estos valores.
con este ideal, con, siendo una mujer, como planteaba ella, ¿no? Realmente extraordinaria, pero entendiendo por extraordinario el valor de lo espiritual, de lo ideal, de un poco también lo que plantea el cristianismo, ¿no? Del amor al otro, del, del respeto a la dignidad de los demás y plantear un proyecto político en base a eso, ¿no? En base al amor, a la solidaridad, a la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano, que es por otro lado el fundamento filosófico, el principio fundamental filosófico del peronismo, ¿no? Como por lo menos yo leí en el esquema que he compartido varias veces, ¿no? El principio fundamental del peronismo, el hombre, la mujer es una dignidad. Principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada. Pero Tal bueno, cual, así es, Antonio. Así es. así es, sí. Así es. Tenemos problemas con los propios compañeros. Yo siempre digo que el problema no son ellos, sino somos nosotros. En la última reunión que tuvimos, empezamos a hablar de Vita, qué sé yo, porque yo había comentado que había ido a una reunión que había hecho Daniel Ligiacinti a hablar sobre Vita. Y bueno, obviamente vine maravillado de todo lo lindo, las obras que había hecho y todo eso. Y uno de los compañeros me dice, sí, lo que pasa dice que Vita, dice, es un tipo que aparte da clase también y todo, dice, Evita hizo el partido femenino peronista en contra de Perón. Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, le digo, me parece que no, que nada que ver, sí, dice, porque en esa época eran muy machistas y a Perón a ella lo tenía en contra de Perón porque no quería que se desarrolle políticamente. Le digo, me parece que estás equivocado. Le digo, pero bueno, yo la verdad que no estuve en ese momento, no lo puedo decir, pero si lees el libro de Evita, ¿cómo se llama? Historia del peronismo. Sí, la razón de mi vida. También la razón de mi vida. Sí, La razón de mi vida. Cualquier Claro, texto. cualquiera. Y después yo se lo planteé en un almuerzo que tuvimos con Daniel Ligiacinti, se lo planteé, le digo, che, ¿puede ser esto? Casi me mata. Me querían matar los compañeros. Dice, vos estás loco. Yo, no, lo que plantea un compañero, que aparte un tipo grande, que también da clases, qué sé yo, le digo, me parece que. Pero el problema somos nosotros, pues si ese tipo está de nuestro lado. Y tiene ese pensamiento, porque el tipo está convencido de eso, y hace un análisis sesudo sobre eso, porque ese es otro de los problemas que tenemos. Nos ponemos a pensar o a analizar como si fuéramos grandes analistas políticos o filósofos, sin entender nada, aparte. Marcelo, en los 70, estaba corría esa bola de que Evita era la revolucionaria y que Perón era un burgués. ¿Me entendés? Claro, sí. Como para... Pero se ve que no habían leído ni a Perón ni a Evita, ¿no? Evidentemente. Claro, por eso, pero ese problema que lo plantean los gorilas para vivir no está bien. El tema es que si nosotros lo tomamos Está bien. para dividirnos, los boludos somos nosotros. No, más bien. Rosa, ¿qué estoy hablando, medio? El tema es ese. No tendríamos que, bueno, pues justamente falta de formación doctrinaria. No nos tendría que entrar ni una bala, pero bueno. Pero es consecuencia de lo que decimos siempre, no se puede valorar a Evita si no se la conoce. O sea, claro. Y para conocerla tenés que, por lo menos, leer este libro. Y no solo leerlo, sino, si lo analizás bien, si lo hiciéramos en un ámbito militante, diríamos una básica, donde nos conocemos todos, estamos trabajando en forma permanente, es para aplicarlo a la realidad en la que en la que estamos. Podemos ver quiénes son los mediocres, quiénes son los superiores, quiénes son los genios. Tal cual.
Tal cual. como para utilizar esto como para entender la realidad también. Claro. De manera que creo yo que si hiciéramos esto realmente, si hubiera un plan de formación permanente en los militantes y en la gente como quería Perón, diríamos, y como hicieron ellos a través de la Escuela Superior Peronista con estos conceptos y otros más, la realidad sería hoy, pero yo coincido con vos, la realidad actual es culpa nuestra, pues no hemos sabido, como dice Vita, no hemos sabido valorar adecuadamente el proyecto político de Perón, porque no lo transmitimos, no lo conocemos en profundidad. Tendríamos que tener una universidad nacional para profundizar conducción política, las acciones de gobierno, la planificación que deberíamos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque aparte, pensar, yo a veces pienso que esto que dejó Perón es nada más que la plataforma de lanzamiento, porque no se pudo concluir. O sea, en realidad Perón nos dejó las herramientas para que empecemos a trabajar, y ni siquiera pudimos tomar estas herramientas básicas, Claro, sobre no todo, para arrancar, porque en realidad tenemos que desarrollar todo esto que nos claro, dejó Perón. pero además Perón yo me en di el cuenta de inicio. una cosa, Marcelo, que este periodo de Perón, que es el que yo he estudiado más profundamente durante todos estos años, sobre todo, particularmente hasta el 55, no he pasado de ahí, lo, lo que pasó del 55 para acá, lo he leído, pero no lo he estudiado como estudiado. Y es el Perón gobernando, el Perón creador, el Perón con propuestas para todos los ámbitos, para todas las realidades, y donde uno realmente, creo yo, por lo menos, que puede tener una idea clara de lo que Perón propuso como doctrina, como proyecto político, y Claro. con su combinación, como decís vos, con el segundo plan quinquenal, que no lo pudo realizar, pero si uno lo analiza, es un modelo extraordinario de lo que deberíamos hacer, ¿no? Claro, claro. Sí, Pero por bueno, eso la revolución inconclusa. exactamente. Daniel dice eso. Y es verdad, deberíamos repetirlo. Sí, tal cual. Bueno, Macanudo, Bueno, compañeros, no, nos El vemos. claro, el claro ejemplo que acaba de dar Marcelo respecto del muchacho este que te comentaba lo del partido de sí, femenino, justamente es lo que siempre hablamos y repetimos hasta el cansancio, lo que siempre decimos de los intérpretes de Perón. Entonces, exactamente. o sea, interpretan a su manera, a su modo, tergiversando, cambiando, errando, sin valorar la fuente original. Y por eso la situación en la cual nos encontramos, porque todo eso contribuye a la confusión. A la confusión general, sí. Claro, imagínate que vos relacionás que un muchacho de esto, encima, para peor, es docente. O sea, al ser docente es un multiplicador. Es un Es un multiplicador. multiplicador a la confusión, porque si vos decís, bueno, no es docente, es un compañero que lo dijo en la unidad básica y vos alcanzaste en la unidad básica a decirle, no, mire, A compañero, pasa corregirlo. por acá, por allá y listo. Y terminás de formarlo. Pero en este caso es un tipo que encima multiplica. Eso Claro. es lo que. Sí, sí. Y de esto actualmente, en estas últimas 2 décadas, tenemos cantidad de tipos Sí, multiplicadores, intérpretes, guitarreros, sí, sí. que, Exactamente. o sea, que viven del peronismo desde hace muchísimos años y encima confundiendo a la gente. Sí. Entonces, es Aparte, Claudio, el complicado. tema es que
El tema es que nosotros, o la mayoría de los compañeros, analizamos con las herramientas que nos brinda el liberalismo o el neoliberalismo. Sí, sí, sí. Entonces, También, sí. llegamos a una conclusión. Mira, lo que yo digo siempre es que ellos te dan una falsa premisa para empezar a discutir. Entonces, cuando vos partís de una falsa premisa, vas a llegar a una conclusión errónea. Entonces, ellos te tiran la premisa y vos quedás discutiendo años, siglos por ir discutiendo. Pero como la premisa es falsa, vas a llegar a una conclusión errónea. Sí. Mientras vos estás haciendo todo ese laburo al pedo, los tipos siguen avanzando porque ellos lo tienen muy claro. Entonces nos tiran las herramientas para que analicemos nuestra propia política. Obviamente la vamos a analizar mal porque la estamos analizando con sus herramientas, no con las nuestras. Sí, Por sí. eso nos podemos estudiar mucho el peronismo. Incluso te digo más, en lo que es lo nuestro, nuestra tarea actual de cada uno, en los talleres de formación que vamos llevando adelante cada uno, protejamos y cuidemos el tema de empezar a utilizar bien las palabras, ¿no? Porque nosotros incluso, en el caso mío, en el cual yo estoy llevando adelante talleres, y lo aclaro siempre, menos mal, talleres de lectura donde nosotros no analizamos a Perón, nosotros lo comprendemos a Perón. Eso es lo que hay que explicarle a los compañeros, hay que comprender, y una vez que uno comprendió, aplica una forma de vivir, una filosofía de vivir, porque justamente lo que Perón hace es cambiarle la filosofía de la vida al argentino, y lo hace argentino, justamente. Yo, en esta clase de hoy, es maravillosa, maravillosa, Sí. porque yo pensaba, mientras Antonio hablaba, pensaba, ¿en qué tiempo Eva Perón, con 26 años, cuando contrae nupcias con el general, hasta los 33, en solo 7 años, el general le dio toda esa formación que le dio y ese pensamiento que le dio, le cambió la vida, porque ella viene del campo, de una familia Humilde, sí. incluso gorila, porque, a ver, en el propio seno de la familia de Evita estaba Juancito Duarte. Juancito Duarte era un tremendo garca, una porquería era, porque después de que falleció Eva, Perón lo hizo investigar a Juancito, y Juancito se la pasaba de farra, de joda, Sí. con las minas, con las actrices, o sea, no era un ejemplo de filosofía de vida peronista. O sea, en el propio seno de la familia de Eva, o sea, hasta el día de hoy, que la familia no permite sacarla de Recoleta a ella, porque ella está ahí en el cementerio de la Recoleta con la familia Duarte. O sea, hasta esas cosas nos pasan. O sea, y Evita, ¿cómo comprendió a Perón? ¿Qué poder de comprensión? ¿Qué poder, no? Increíble, y cómo lo pudo interpretar, y cómo lo pudo escribir, y lo pudo hablar, y lo pudo decir, Sí. y lo pudo ejecutar. Increíble, increíble esta mujer. La Tan verdad que jovencita. sí. Sí, un ejemplo realmente. Che, Bueno, compañero. yo mañana me tengo que hacer Sí, adelante. un análisis. Nos vemos. Nos vemos el martes que viene. Bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. Un abrazo a Suerte, todos. Antonio. Un abrazo. Saludo a la familia, compañeros. Gracias. Compañeros. Abrazo a todos.